Hola familia Calvary, espero que estén bien y que estén pasando una buena semana. Vamos a alabar al Señor, entonces alistemos nuestros corazones para escuchar su voz y para alabarlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por traernos aquí, Señor. El privilegio que es poder alabarte, Señor, aunque sea por el internet y a la distancia, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos inunde, nos cambie, nos transforme y nos renueve las fuerzas que necesitamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
no hay nadie como tú. Queremos regresar a lo que es realmente alabanza y adoración, Señor, a lo que es realmente seguirte, Señor. Perdónanos por lo que hemos hecho, Señor, de este tiempo, de nuestra relación contigo, Señor. Pero en estos días que hemos empezado un ayuno y que estamos orando y pidiendo, Señor, que tú nos ayudes a volver y avivar el fuego que hay en nosotros, Señor, haz algo nuevo, Señor. Estamos regresando a ti. Escudriña nuestro corazón, saca la porquería, Señor. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos delante de ti. Pedimos, Señor, que tú nos perdones, que tú nos limpies. Nos humillamos delante de ti, Señor. Queremos regresar a nuestro primer amor. No queremos quedarnos como hemos empezado, Señor. No queremos quedarnos igual. Queremos que tú nos cambies. Nos rendimos, Señor. Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú. Donde todo eres tú, Jesús. Perdóname por haber cambiado. Todo eres tú, todo eres tú, Jesús. Regresaré a adorar como antes, donde todo eres tú. Donde todo eres tú, Jesús. Perdóname por haber cambiado. Todo eres tú, todo eres tú, Jesús. Te damos la gloria y la honra, Señor. Háblanos en este tiempo, Señor. Estamos regresando a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, familia linda, ¿cómo están? Quiero decirles antes que nada que los extraño muchísimo y no veo la hora de apachurrarlos. Así que bueno, ahora les traigo los anuncios para esta semana. Como ustedes ya saben, hoy día es el segundo día de nuestro ayuno. Vuelve y aviva. Así que los animo a que pasen un tiempo extra con el Señor. Y para eso estamos publicando pequeños devocionales para que ustedes puedan investigar, puedan descubrir y puedan aplicar la palabra de Dios a su vida. También les quiero decir que seguimos conectando a personas con Dios a través de nuestros servicios, tanto el de media semana, al miércoles a las 7 de la noche y el domingo a las 11. Así que, como ustedes ya saben, también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, ahora también tenemos en el Radio Julices, FM 101.1 y también en Spotify ahora. También les quiero recordar el versículo a memorizar para esta semana. Es 2 de Tesalonicenses 2:10. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Y estén atentos porque mañana vamos a empezar a publicar las lecciones y las manualidades para nuestros niños de la escuela dominical. Así que, por favor, los animo a que nos sigan mandando las fotografías con sus niños, haciendo las manualidades y ustedes memorizándose los versículos. Nos encanta verlos y yo sé que Jesús se deleita cuando su gente, cuando sus hijos se aprenden la palabra de Dios. Así que un beso para todos y que estén bien.
Los quiero mucho. Hola familia Calvary, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Este lunes 18 empezamos nuestro ayuno corporativo por 21 días. Así que estemos orando para que nuestro Señor se manifieste con poder durante esos días y nos dé la fuerza necesaria para no desmayar. No se olviden, nuestro versículo a memorizar para este domingo es 2 de Tesalonicenses 2:10, que dice: con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Abramos pues nuestras Biblias en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Pero antes vamos a orar para entregar este tiempo a nuestro Señor. Padre, qué grande eres, Señor. Qué grande y misericordioso eres con nosotros, Padre. Te adoramos, te alabamos y te glorificamos, Señor, por quien tú eres, Padre. Gracias, Señor, por cuidarnos. Gracias, Señor, por proveernos, Señor. Gracias, Señor, por guiarnos durante este tiempo, Señor. Queremos escuchar de ti, Padre, en esta noche. Queremos que tú nos hables, Señor. Así que te pedimos, Padre, en esta noche que tu Espíritu Santo se manifieste con poder en nuestras vidas, Señor. Que nos haga sensibles a escuchar tu voz, Señor. No la voz mía, Señor, no la voz del pastor, sino la voz tuya, Señor. Esa voz audible, Señor. Padre, usa mi boca para llegar a tu pueblo, Señor. Úsame, Padre, como instrumento tuyo para llegar a las naciones, Señor. Padre, guíanos en esta oración, Señor. Guíanos en este tiempo, Padre. Que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser, Señor. Que tu palabra, Señor, se implante en nuestros corazones, Señor. Y produzca cambios, Señor. Cambios reales, Señor. Cambios que se vean, Padre. Para ser de buen testimonio en este pueblo, Señor. Háblanos, Señor, una vez más. Queremos recibir instrucciones de parte tuya, Señor. Aquí estamos, Señor. Quita cualquier distracción de este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Entonces vamos a ir a 2 de Tesalonicenses. Todavía estamos en el capítulo 2 y vamos a hacer un pequeño recuento. Si se acuerdan, al comienzo de nuestro estudio de este capítulo, dijimos que estos pasajes son quizás de los más difíciles de la Biblia. Y es por aquí, en este capítulo, donde Pablo nos habla de cosas muy profundas, de cosas muy importantes, cosas que están relacionadas con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vimos también en este capítulo cómo Pablo les dice a los tesalonicenses: ¿no recuerdan que ya les había hablado de esto cuando estaba con ustedes? Dándonos a entender que él les había hablado sobre este tema una y otra vez. Parecía que estas personas se habían olvidado de las instrucciones de Pablo, o simplemente no habían entendido y ahora estaban sufriendo las consecuencias. Como recordarán, la iglesia de Tesalónica estaba pasando por algunas tribulaciones. Estaban siendo fuertemente perseguidos por culpa del evangelio. Y como si eso no fuera suficiente, habían aparecido unos falsos maestros que estaban enseñando cosas que Pablo no había enseñado. Estos falsos maestros estaban engañando al pueblo de Dios basados en medias verdades. Estos falsos maestros estaban distorsionando las enseñanzas de Pablo, le estaban agregando algo que él no había dicho. Pablo les había enseñado sobre la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estos falsos maestros afirmaban que el día del Señor ya se estaba produciendo. Y eso no era cierto. Pero aún así, los tesalonicenses creyeron. Y eso provocó un pánico tremendo en ellos. Al punto de creer que el rapto de la iglesia ya se había producido y que ellos se habían quedado.
Ahora, la intención de Pablo con esta segunda carta era precisamente eso, era corregir y aclarar esta falsa enseñanza. Así que en los primeros versículos, Pablo les habla de lo que tiene que suceder primero. Y lo vimos en los estudios anteriores. De esas claras señales de su venida, como la manifestación del hombre de maldad, el anticristo, de cómo será derrotado y destruido. Y termina esta sección con los versículos 11 y 12 que vamos a ver a continuación. Así que por favor, abramos nuestras Biblias en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, y vamos a empezar en el versículo 11, que dice: por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. Y el versículo 12 dice: así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Y aquí hablamos de la voluntad de Dios soberana y perfecta. Que no hay nada que suceda en el mundo si no es porque Dios lo permite. Y dijimos que incluso el diablo, Satanás, no hace nada sin antes pedirle permiso a Dios. Este versículo nos muestra claramente las consecuencias de la desobediencia. Que aquellas personas, por no creer en la verdad, por no creer en la palabra de Dios, y preferir más bien deleitarse en el mal, van a ser condenadas al fuego eterno. Por no haber creído en la verdad de su palabra, Dios permitirá que el mundo crea en una mentira. Y no es que Dios sea malo o injusto con ellos. No, al contrario, Dios les ha dado muchas oportunidades. Pero aún así, estas personas han rechazado una y otra vez la verdad y más bien prefieren, como dice el texto, deleitarse en el mal. Y no es que ellos no saben o no han escuchado, al contrario. Pablo insiste en decir aquí todos los que no creyeron, dándonos a entender que la verdad fue predicada a todos. Simplemente no creyeron o escogieron no creer. Estas personas no quieren comprometerse, se niegan a escuchar el evangelio y más bien cierran su mente ante él. Usan como pretexto la tradición, la religión, no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Y Dios, en su compasión, les ha comunicado y sigue comunicándoles su palabra. Una y otra vez les comunica su palabra, pero ellos se han negado y se siguen negando a aceptarla. Y como consecuencia de ello, desgraciadamente, recibirán la condenación. Y Pablo nos dice que una de las razones de por qué no creyeron es porque se deleitaron en el mal. Y lo que quiso decir aquí es que a estas personas les gusta el pecado. Se deleitan tanto en él que no quieren dejarlo, aun a costas de ser condenados. Vamos ahora entonces a 2 de Tesalonicenses, al capítulo 2, y vamos a ver los versículos del 13 al 17. Y los vamos a leer juntos, pero antes quiero hacer una antesala. Luego que el apóstol Pablo les da las advertencias, las claras señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo y la consecuencia para todos aquellos que no creen en la verdad, ahora los va a exhortar a continuar, a no desmayar, a no rendirse. Y por eso en estos versículos del 13 al 27 les dice, y por favor leamos juntos a continuación, versículo 13, nosotros en cambio, dice, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio
a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y los fortalezca el corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Vemos aquí que después que Pablo corrige y aclara todo lo que estaba produciendo pánico y desconcierto entre los tesalonicenses, y ya sabiendo lo que va a pasar en el futuro, ahora los exhorta a vivir una vida que demuestre que realmente creen en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El creer en su venida no quiere decir que uno tiene que quedarse mirando al cielo todo el día y deseando que Cristo venga. Al contrario, si una persona cree en su venida, su creencia se debe manifestar de tres formas diferentes. Primero, afectará nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Leeremos, estudiaremos, meditaremos y creeremos en sus promesas con más fe y entusiasmo, sabiendo que nuestro Señor viene pronto. Segundo, afectará nuestro andar, es decir, nuestra vida. Nuestro testimonio será tal que a donde vayamos y con quien estemos, seremos buenos embajadores de Cristo. Y tercero, afectará nuestro trabajo. Y aquí no hablo de nuestro trabajo secular, sino de nuestro trabajo espiritual. La gran comisión. Por tanto, ir y hacer discípulos será una prioridad para nosotros, sabiendo que ya no queda mucho tiempo. Leemos entonces una vez más los versículos 13 y 14 de este segundo capítulo de Segunda de Tesalonicenses, donde nos dice: nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Y el 14 dice: para esto Dios los llamó por nuestro Evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si estás tomando nota, punto número 1, la obra de Dios en nosotros. Pablo nos recuerda aquí que como creyentes deberíamos estar establecidos, afirmados en la palabra de Dios, y nos muestra también cómo Dios obra en nosotros. Estos dos versículos nos presentan la salvación en los tres tiempos, es decir, pasado, presente y futuro. En primer lugar nos dice aquí, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. Esta verdad está claramente enseñada en Romanos 8, del 28 al 30, donde nos dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó; a los que llamó, también los justificó; y a los que justificó, también los glorificó. Y esto es exactamente lo que Pablo estaba escribiendo aquí en Segunda de Tesalonicenses, que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, desde antes de los tiempos. Entonces, esta afirmación mira hacia el tiempo pasado de la salvación. Juan, no entiendo. ¿Estás queriendo decirme que Dios nos eligió antes de que incluso llegáramos aquí? El gran predicador Spurgeon lo expresaba de la siguiente manera: me agrada que Dios me eligiera antes de que yo llegara aquí, porque si Él hubiera esperado hasta que yo llegara aquí, entonces quizás nunca me habría elegido. Esto sencillamente quiere decir que tú y yo no sorprendemos a Dios cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. Él ya lo sabía, pero aún así eso no sucedería si no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha creado como robots.
Dios nos ha creado con el libre albedrío, con la capacidad de tomar el libre albedrío, con la capacidad de tomar decisiones. Y sabiendo esto, podemos decir que todo el que quiera puede ir a Cristo o no. Entonces, los que vienen a Cristo son los elegidos y los que no vienen a Cristo son los no elegidos. Jesús dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y esta es una oferta legítima de salvación. Pero como toda oferta, o la tomas o la dejas pasar. Es decir, si tú no vienes, no se deberá a que tú no estés elegido en absoluto. El motivo por el cual tú no vienes es que no tienes sed. Es decir, que tú piensas que no necesitas un Salvador. Y si tú tienes sed, entonces vienes a Cristo. Por ejemplo, en una época de mi vida, tuve un trabajo como director de un departamento de ventas. Y venían clientes de todas partes del mundo. Un día llegó un cliente muy conflictivo y yo elegí 3 vendedores para atenderlo. Entonces llamé a los 3 y les dije, este es el cliente, ¿quién quiere atenderlo? Y uno de ellos dijo, yo lo atiendo. ¿Se dan cuenta? Elegí a 3, pero solo uno tomó la decisión de hacerlo. Fuiste elegido, pero tú tomas la decisión de aceptar o rechazar. Nadie te obliga. En segundo lugar, el versículo 13 sigue diciendo, mediante la obra santificadora del Espíritu. La frase anterior que decía, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, miraba hacia el pasado. Y ahora la santificación por el Espíritu mira hacia el presente. Desde el momento que tú tomas la decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a vivir en ti. Literalmente, la tercera persona de la Trinidad viene a vivir dentro de ti. 1 Corintios 3:16 nos dice, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Esto quiere decir que somos santificados en el mismo momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y por medio del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros, vamos creciendo en la gracia y desarrollando progresivamente día a día nuestra santificación. 2 Corintios 7:1 nos dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Este versículo 13 añade, y la fe que tienen en la verdad. Esto quiere decir que un creyente va a estudiar la palabra de Dios y la va a practicar. Esta es la forma en que va a crecer y se va a desarrollar espiritualmente. Y esta es la otra parte del proceso de santificación. Necesitamos conocer su palabra, estudiarla día a día para saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mejor dicho, qué hacer y qué no hacer. Y 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice en la primera parte, la voluntad de Dios es que sean santificados. Esa es su voluntad. Entonces, el proceso de santificación en nuestras vidas es por medio del Espíritu Santo y su palabra. Y déjenme decirles, es diario, es constante y este es el tiempo presente de la salvación. Y en tercer lugar, el versículo 14 finaliza diciendo, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta frase se refiere al futuro, a lo que pronto va a pasar, pero que todavía no pasa. O sea, el arrebatamiento de su iglesia al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, el apóstol Juan nos dijo en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y además tenemos la siguiente declaración de Pablo en Colosenses 1:27.
A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Esta realidad mira hacia el futuro, destacando la gloriosa visión de lo que nos espera. Y así hemos visto, iglesia, la salvación en sus 3 tiempos. Hemos sido salvos, pasado, estamos siendo salvos o salvados, presente, y seremos salvados en el futuro, cuando seamos arrebatados. Esta pues es la obra de Dios en nosotros. Vamos a continuar con los versículos 15, 16 y 17 que nos dicen: así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. Si estás tomando nota, este es nuestro punto número 2, exhortación a la perseverancia. Pablo se estaba refiriendo a lo que les había enseñado cuando estaba con ellos, cuando les dice: así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a la enseñanza que oralmente o por carta les hemos transmitido. Y cuando habla de la palabra firmes, quiere decir mantenernos perseverando en constancia. Y solamente la palabra de Dios nos permite, como creyentes, estar firmes y fieles. Recuerdo cuando yo era joven aún, unos pocos años atrás, estudiando mis 3 últimos años de secundaria en el Colegio Militar Ramón Castilla de Trujillo, y cada vez que salíamos a la formación en el patio de honor, había una palabra que siempre nos decían nuestros superiores: firmes, firmes. Esta palabra era tan seria y teníamos que cumplirla como nos decían ahí, sin dudas ni murmuraciones. Y si no lo hacíamos, seríamos castigados. Esta palabra firme significaba que cada vez que te la decían, no te podías mover. No podías siquiera pestañear, ni sonreír. No se te podía ni siquiera mover un pelo, porque sufrías la consecuencia de ser castigado. Y eso mismo nos quiere decir aquí el apóstol Pablo cuando les habla a los tesalonicenses. Así que, hermanos, ahora que ya saben la verdad y que la están obedeciendo, o sea, no más pánico, no más dudas, no más estrés. Un amigo mío siempre decía: una duda entre 2 es atroz, pero una duda entre 3 es estrés. Y eso es exactamente lo que había estado pasando ahí, en la iglesia de Tesalónica. Pero ahora que ya han regresado otra vez a la normalidad, Pablo los exhorta a que sigan firmes, a que perseveren, a que no se muevan ni pestañeen siquiera. Recordemos que en esa época todavía no existía la Biblia. Pero Pablo les había escrito ya una carta y ahora iban a tener 2 con esta. Esa sería la palabra escrita en esos tiempos para ellos. Pero Pablo también les dice oralmente que era de la manera como más escuchaban la palabra. Y el libro de Romanos nos recuerda cuando nos dice en Romanos 10, 17 y 18, que la fe viene por el oír de la palabra. Y el Señor Jesucristo nos exhorta a perseverar a través de su palabra. Y esta palabra, ya sea oral o escrita, nos afirmará, nos fortalecerá, para que tanto en palabra como en obra hagamos todo lo que sea bueno, así como dice el texto. Y sabemos que todo lo que viene de Dios es bueno para nuestras vidas, iglesia. Es más, Dios quiere lo mejor para nosotros. Hagamos todo lo que sea bueno, quiere decir todo lo que sea aprobado por Dios. Y quiero enfatizar en esto, porque puedes hacer todo lo que sea bueno, pero no es aprobado de Dios, sino por el mundo. Te pongo un ejemplo. El gobierno
Las autoridades en estos tiempos nos dicen no reuniones, ni sociales, ni religiosas. Pero sin embargo, y con mucha vergüenza lo tengo que decir, hay iglesias que a escondidas se reúnen. Parece bueno, ¿no es cierto? Están estudiando la palabra de Dios, pero en realidad están desobedeciendo a las autoridades y al hacerlo, desobedecen a Dios. Y la palabra es clara cuando nos dice en Romanos 13:11 que todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Escucho a gente decir, no, yo no uso mascarilla, yo confío en Dios, Él me va a proteger. Y qué bueno, eso es fe. Pero ¿y dónde está el amor al prójimo? ¿Y qué pasa si tú no tienes la enfermedad o no sabes que la tienes y contagias a otros? ¿Qué pasó con tu prójimo? Que se muera. ¿Qué te importa? No, no es así. Dios mismo nos dice en Lucas 10:27, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Iglesia, no podemos hacer una cosa sin hacer la otra. Y el apóstol Pablo, en 2 de Timoteo, nos dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Este versículo nos está diciendo que debemos esforzarnos, que debemos perseverar, que debemos ir más allá de nuestras propias fuerzas. Yo me acuerdo otra vez que estando en el colegio militar, teníamos que hacer, por decir, 30 planchas para pasar el año. Y yo siempre me esforzaba, y aunque ya no podía más, hacía 40 y a veces hasta 50. Ya sé que no me creen, pero creo que eso es lo que nos quiere decir aquí Pablo, que para estar aprobados por Dios, para no tener de qué avergonzarnos ante Él, debemos esforzarnos, ir un kilómetro más, como se dice, con tal de interpretar bien su palabra y no manipularla ni usarla para nuestra propia conveniencia. Ya sé que no me creen, pero creo que eso es lo que nos quiere decir aquí el apóstol Pablo, que para estar aprobados por Dios, para no tener de qué avergonzarnos ante Él, debemos esforzarnos, debemos ir más allá de nuestras propias fuerzas, ir, como se dice, el kilómetro extra, con tal de interpretar bien su palabra y no manipularla ni usarla para nuestra propia conveniencia, como hicieron los fariseos y legalistas de aquella época. Dice el texto, para que tanto en palabra como en obra hagamos todo lo que sea bueno. La palabra de Dios no solo nos consolará, sino que también nos edificará y nos guiará a hacer siempre todo lo que sea bueno y agradable a Dios. Y Pablo añade, los anime y les fortalezca el corazón. Lo que nos quiere decir aquí es que si estamos arraigados, si estamos cimentados en la palabra de Dios, entonces seremos exhortados a perseverar y va a ser muy difícil que seamos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Que nuestras mentes y nuestros corazones deben estar siempre centrados en Él. Y ello evitará que vayamos tras cada moda o novedad que nos presentan. Y el resultado será la palabra de Dios guiándonos a realizar su obra. Los creyentes debemos estar establecidos, afirmados en nuestro andar, en nuestra vida y sobre todo en nuestro trabajo aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo somos exhortados a perseverar? Somos exhortados a perseverar, iglesia, estando firmes en su palabra, la cual nos corrige, nos guía, nos consuela, nos anima y nos transforma para ser cada vez más como Jesucristo. Iglesia, resulta dudoso que hablemos mucho sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y no hagamos nada al respecto, sobre todo sabiendo que hay muchos que todavía no lo han recibido como su Señor y Salvador. Entonces, si realmente
creemos que nuestro Señor viene y supongamos que Él viene mañana. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy pues deberíamos estar bien ocupados trabajando para Él. Iglesia, hoy no deberíamos limitarnos a estar contemplando desde una ventana, esperando que Él venga, o con la mirada fija en el cielo. Al contrario, hoy deberíamos estar mirando a nuestro alrededor, llevando a cabo su obra aquí en la tierra, evangelizando. Esta será la mayor prueba de que creemos en su pronta venida. Iglesia, acordémonos, ¿qué es lo que no vamos a hacer cuando estemos arriba en el cielo? Ya no vamos a poder hacer su obra. Ya no vamos a poder evangelizar. Va a ser demasiado tarde. Así que este es el tiempo, iglesia. Ahora es el tiempo, no mañana. Y con esto terminamos nuestro capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Y así que nos vemos en nuestro próximo estudio de la palabra y que Dios los bendiga.